Nos hemos dedicado a hablar de la cruz y el discípulo durante todos estos días, y ese será nuestro tema macro de este año, porque finalmente es lo que somos. La cruz nos acercó a Dios. La cruz nos llevó a aquel que pudo redimir nuestro corazón y nuestra alma. ¿Dónde estabas? Sin Dios, ¿dónde estabas? ¿O dónde estarías si Dios no estuviera junto a ti y en ti? Yo viviría como viven los demás. Esta semana hablaba con alguien. Estaba bastante angustiado. Pero a veces nuestra angustia la provocamos nosotros mismos, porque nos olvidamos depender de Dios y dependemos de nuestras fuerzas. Y lo resolvemos todo en nuestras fuerzas. Y yo le decía a esta persona, mira, finalmente Dios tiene maneras de decirnos, hey, no olvides que estoy aquí. Y manda circunstancias y situaciones que nos hacen volver nuestros ojos a Él y recordar que la cruz limpió nuestro pecado, borró nuestra rebelión, quitó nuestra maldad y nos hizo nuevas criaturas. Cuando eso pasa, tú te haces un discípulo. Cuando realmente encuentras la cruz y al maestro, ¿te haces un qué, Jonathan? Un discípulo. Muy bien, un discípulo. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 8, versos 20 al 22. Génesis 8, 20 al 22. Génesis es el primer libro de tu Biblia y de tu celular. Si ya encontraste, colócate sobre tus pies. Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22. Todos vamos a estar de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Toma asiento, muy amado. Este mes, nuestro tema es la cruz, símbolo de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. En la Biblia hay 5 grandes pactos. El primero de ellos es este que nos ocupa hoy, el pacto con Noé. Luego está el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. 5 pactos. Y la gente, livianamente diría yo, dice pacte con Dios. Y cambiamos la penitencia por pacto. ¿Sí? La que traíamos de la iglesia tradicional. Entonces uno decía, voy a ir donde el Señor de Buga. Y era la penitencia. No, pues qué penitencia ir hasta Buga y pasear y comer sabroso por el camino y ver ese precioso paisaje. Pero bueno, la penitencia. Para algunos el pacto es como entrégale a Dios algo. Y finalmente, ¿qué podemos darle al dueño de todas las cosas? ¿Qué podríamos darle a aquel que es dueño de todo cuanto existe? La palabra pacto
Viene del latín pactum. Y eso es un acuerdo o un convenio. También es un ensamble, un trabado, un encuadre de algo. Es clavar, es fijar, es establecer. A mí me encanta siempre hablarles de la etimología de las palabras porque nos enseña y nos pone en contexto de lo que las cosas significan. Todos tenemos en la cabeza una idea cuando empezamos a hablar de pacto. Dijimos, algunos dicen como un acuerdo, ¿verdad? Como que usted se compromete con algo y yo me comprometo con algo. Eso es pacto. ¿Saben que me encanta pensar que es estar clavado y fijado, obligado a? Y hoy por hoy nadie está obligado a nada. A nada. En el tiempo antiguo las mujeres estaban obligadas a quedarse casadas porque tenían que criar sus hijos. Pero ahorita no están obligadas a nada. Cuando el matrimonio no funciona, las señoras le dicen al muchacho, muchas gracias, muy amable, muy querido, ahí le quedan sus chinos, yo me voy. ¿No? Así lo están haciendo hoy en día. La gente estaba obligada a casarse para formar un hogar. Hoy no están obligados a nada. La gente se encuentra, se mira, se gusta y dice, oiga, ¿por qué no ensayamos vivir juntos? Si nos va bien, nos quedamos. Si no nos va bien, aquí no pasó nada. Cada quien coge su camino y seguimos sin problemas. La gente no está obligada a nada. En nuestro país los políticos son acérrimos al partido X. Pero cuando ese no es el partido de gobierno, curiosamente, sus principios y sus fundamentos políticos cambian y entonces se convierten de otro partido. Eso que llaman transfugismo, ¿cierto? Se convierten en otra cosa. Un pacto es un propósito, como estar clavado allí, ya no lo puedes mover, no lo puedes quitar. Es por eso que Dios pacta con los hombres, porque el único que tiene voluntad inamovible es nuestro Dios. Cuando Él piensa en ti de X manera, nada ni nadie cambia ese propósito. Miren, Dios llamó a un muchacho que nos cae lo más de bien, a Sansón. A las niñas Sansón no les cae bien. A los muchachos dice, ese es mi héroe. El tipo grandulón, macancanudo, al que todas las nenas, wow, Sansón. Pero a él no le gustaban las judías. A él le gustaban las ¿qué? Las filisteas. Y cuando Sansón iba a nacer, el Señor le dijo a su mamá y a su papá que iba a ser una persona escogida para Dios. Y la esposa de Sansón, la mamá de Sansón tuvo que guardarse de muchas cosas porque ese niño era consagrado para Dios. Y apenas el chinito empezó a ponerse volantón y pudo empezar a mirar y a caminar y a salir solo y con los amigos, Sansón se olvidó del voto y del llamado de Dios. Pero Dios no se olvidó de Sansón. Y se casó con una filistea y como no le fue bien, se casó con otra y como no le fue bien, consiguió otra. Y esa última hizo que le sacaran los ojos, que lo pusieran a moler trigo como un burro por allá. El juez de Israel, el escogido de Dios, el llamado por Dios, miren la condición tan terrible en la que termina. Sin ojos, siendo la burla de sus enemigos, porque el pueblo filisteo, además de todo, era el enemigo más ensañado del pueblo de Israel. Los oprimían, los esclavizaban, les robaban la comida, los desplazaban de su tierra. Y uno dice, wow, en lo que quedó el llamado, en lo que quedó la consagración, era el rey de su pueblo, él gobernaba su nación, tenía todo para ser un hombre feliz y tener vida abundante. Pero se olvidó del pacto, sacó los clavos y se fue.
Y uno dice, el pacto se rompió. Pero hay una fiesta grande al dios Baal. Y entonces al rey todo creativo se le ocurre decir, ay, traigan al judío ese, al macancanudo, nos vamos a reír un ratito. Y lo trajeron. Y lo ponen allí en el centro para reírse y burlarse. Y Sansón hace una oración tan sincera y tan del corazón. Y siempre me ha confrontado mucho porque Sansón dice, Señor, una vez más, solo una última vez. Y es terrible que la vida necesite solo una vez para hacer la voluntad de Dios, cuando podía haberla hecho toda la vida, cuando había podido vivir bien, pero tuvo que acudir a solo una vez. Y le dijo al Lazarillo, colócame sobre las columnas de la casa, del templo. Y dice Sansón, muera Sansón y todos los filisteos. Y el Señor cumplió su pacto. Él nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Él sí estuvo clavado y firme a su propósito y a la voluntad para con Sansón, y era liberar a su pueblo. Y dice que ese día Sansón mató más filisteos que en toda su vida. ¿Ven por qué es tan difícil decir que podemos pactar con Dios? Si es que los seres humanos somos inconstantes. Nosotros somos vulnerables y somos de una conciencia móvil. Pero el pacto de Dios es un pacto eterno. Lo que Dios pactó con Noé se cumple hasta hoy. Y de ese pacto hay una evidencia que tú ves todo el tiempo. ¿Saben qué es? Eso, el arco iris. Ahí está. Cada que tú lo ves formarse allí. Porque saben que antes no había llovido. Entonces dirían, pero bueno, eso se forma por la descomposición de la luz cuando pasa a través del espejo del agua. Por eso se forma el arco iris. Pero si antes no había agua allá, ¿cómo se formaba el arco iris? ¿Ves? Después de Noé, llovió. Pero quiero que pensemos un poquito en los antecedentes de este pacto con Noé. De ese pacto con Noé. ¿Saben? Cuando tú lees el texto bíblico, después de que el pueblo, y más que el pueblo de Israel, el hombre salió del huerto del Edén, el hombre se dedicó de manera consistente a pecar. Y es que parte de nuestra naturaleza es esa, una naturaleza pecaminosa. Miren, Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y miren lo que dice el siguiente versículo: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué fuerte. ¿Algún papá podrá decir aquí, yo me arrepiento de ese hijo o esa hija que tuve? Porque tal vez son hijos que les han traído mucho dolor y mucha ansiedad y muchos problemas. Yo escuché alguna vez a una madre decir eso: yo no debía haber tenido ese hijo. Era un hombre pandillero y había matado a muchas personas. Dijo, jamás quise tener un hijo para que se comportara de esa manera. Y queridos, finalmente, la maldad es una actitud del corazón de los seres humanos. Decía alguien que tenemos todos en nuestro interior un perro negro y un perro blanco.
y que nuestras actitudes dependen del perro al que más alimentamos. Tú tienes y encuentras freno en tu vida, en la palabra de Dios, en el amor a Dios, en el temor al Señor. Por eso tu perro negro no se desborda. Pero si tú alimentaras tu parte y tu naturaleza malvada, que está ahí en todos los seres humanos por la naturaleza pecaminosa, pues queridos, muy seguramente no serías una buena persona. Dios puso en todos los seres humanos un límite que se llama conciencia. Pero hay personas que logran acallar su conciencia y se desbordan en el mal. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos del Señor y lo sacamos de nuestra vida, entonces no hay límites, queridos. Y los hombres se olvidaron de Dios en aquella época. Y el Señor entendió que la maldad de los hombres era mucha. Esa semana me dolía ver en las noticias a un par de mujeres golpeando a una ancianita. A la ancianita la llevaron a un lugar del distrito, pero le estrujaban su carita y le daban patadas en el pie para que moviera la piernita. Era una cosa que realmente le duele a uno el corazón y le muestra de lo que está hecho el mundo hoy en día. Qué difícil cuando los hijos no aman con amor perenne a sus padres, sino que los aman mientras les proveen y les son útiles. Cuando ya no les son útiles, se alejan o los abandonan, o el camino fácil, el geriátrico. Qué difícil eso. El que golpea a un animal. También hace poco tuvieron que encarcelar a alguien porque golpeaba a ese pobre perrito de una manera loca. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre hoy, en nuestro día? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué una persona ataca a un niño y lo abusa y lo maltrata? ¿Por qué? Simplemente, queridos, porque la naturaleza humana está atada a ese elemento de mal. Cuando el pecado entró en nosotros por la desobediencia de Adán y Eva, esa naturaleza, esa parte de nuestro ser se activó. El primer antecedente antes del diluvio fue la evaluación de Dios de la moralidad de su creación. ¿Qué pasaría si el Señor viniera y se sentara junto a ti y te dijera: César, te voy a evaluar? María, te voy a evaluar. Sentémonos. Nelson, te voy a evaluar. Tremendo, ¿verdad? Cuando tiene nombre propio la evaluación, cuando tiene nombre propio que Dios se siente conmigo, yo sé que tengo lugares oscuros en mi vida que no quisiera que salieran a la luz. Yo sé que hay cosas en mi vida que yo no quiero que se sepan, porque la naturaleza inadecuada de mi ser está ahí, latente. Ustedes saben que yo confieso mi pecado. Y esta semana estábamos hablando con mi esposo sobre una periodista. Y esta mujer ha sido sistemáticamente sesgada con su profesión. Y es de una manera tan, que yo dije: uy, la aborrezco a esa vieja. Y mi esposo me dijo: nunca te había oído decir eso. Y yo lo dejé allí, pero yo tuve que ir con Dios y decirle: Señor, mira, esto no estuvo bien, pero la aborrezco, Señor. Claro. ¿Cómo le digo a Dios? Además de reconocer mi error, pero mentir sobre que ya no lo siento así. Dios me confronta y yo tengo que trabajar para
perdonar a esa persona por la manera en que hace sus cosas, a mi parecer, en mi sentir. Pero no es tanto ella, se trata de mí. Se trata de mi espíritu, se trata de mi alma, se trata de mis intenciones y de la manera en que yo manejo mi ser. El Señor se sentó y evaluó a la humanidad y dijo: me duele. Imagínense el dolor del corazón de Dios por el pecado de los seres humanos. Qué tremendo, ¿verdad? A nosotros nos causa dolor hacer entristecer a nuestros padres. Bueno, los que los tienen. Pero en mi tiempo, si yo salía molesta con mi mamá, yo buscaba cualquier pretexto para llamarla y decirle: madrecita, perdóname. Porque se sentía muy feo haber hecho enojar a mi mamá o haberla hecho entristecer. ¿Cuánto más el corazón de Dios? Pero al mundo no le importa el corazón de Dios. De hecho, no le importa el corazón de nadie. Por eso hay gente que se porta tan feo con la otra gente. Por eso hay racistas. Sí, hay gente que aborrece por el tono de piel a alguien. Qué loco. El corazón atado al mal. Ese es el primer antecedente de este pacto con Noé. Luego habla del arrepentimiento del corazón de Dios. Qué mal haber hecho estos seres humanos. Cuando Él los hizo perfectos y les dio un lugar perfecto para vivir, un planeta maravilloso. Y es que vivimos en un lugar precioso. Y más nosotros los colombianos. Esta es una tierra bendita del Señor. Hermano, usted, aquí a la vuelta, hagan el ejercicio nomás. Aquí cerca a la vuelta está la panadería. Y ahí hay un poste. Y se acuerdan que hace unos días yo les había contado que me maravilló que de ese poste en la parte de arriba estaban haciendo un árbol. Ya es un árbol, vayan, mírenlo. Ahí hay un árbol. Yo ni sé cómo hace, no sé, pero hay un árbol ahí. Eso para decirte que en nuestra tierra lo que siempre se cultiva, se da. Hay agua, hay montañas, hay páramos, cualquier diversidad de animales, de mariposas, de pájaros. Poder escuchar a los pájaros cantar en la mañana, a la madrugada, cuando no hay ruido de la ciudad, es precioso. Y se pueden oír si tú te esmeras y te quedas calladito escuchando. 4:30 de la mañana, ellos están cantando. Increíble. Pero a Dios le dolió el corazón haber creado al mundo. Fue una decisión fuerte, pero justa. Miren lo que dice el verso 7. Y Jehová dijo: raeré, quitaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia. En medio de todos esos malos, uno bueno. En medio de toda esa gente dedicada y decidida a vivir bajo su ley y bajo su norma, hubo uno que hacía la diferencia. ¿Tú haces la diferencia en tu entorno? ¿O te mimetizas? ¿Haces la diferencia? Soy cristiano si estoy con cristianos. Le pasó al apóstol Pedro, ¿recuerdan? San Pablo tiene que decir: y tuve que llamarlo porque era reprochable lo que hacía. Cuando no habían judíos, comía con los gentiles, compartía con ellos, pero cuando llegaban los judíos, se retiraba y decía: ay no, guácalas esos gentiles. Cuando estás en la iglesia te comportas como santo, y cuando no estás en la iglesia, ¿cómo te comportas? ¿Qué hacen tus ojos? ¿Qué hacen tus manos? ¿Qué hace tu corazón? El Señor dijo: los voy a acabar a todos.
decidió en su corazón. Miren, es tan interesante este texto. Es de los textos de la Biblia donde más encontramos a Dios manifestándose como ser con sentimientos. Sentimientos que evalúan, que juzgan, que se duelen y que toman decisiones. A nosotros nos cuesta tomar decisiones, ¿verdad? A veces nos cuesta tomar decisiones. Uno sabe que algo no está bien, pero dejarlo es difícil. O uno sabe que debe hacer algo que está bien y nos cuesta empezar a hacerlo. El Señor tomó una decisión y dijo: voy a acabar con todo. Con todo. Qué duro. Porque entonces algunos dirán: ¿y los niños que habían en ese tiempo? ¿Y los viejitos? ¿Y los animalitos? Todos. Todos estaban contaminados del mismo virus. Todos. El pecado era parte de la naturaleza humana. Hay muchos que hasta los animales los irrespetan. Qué terrible eso. Y el Señor decidió raerlos. Pero miren lo que dice el versículo 14. El Señor habló con Noé y le dice: he decidido ponerle fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y ahí tú encuentras un símbolo de la cruz, del Señor Jesús, del arca de salvación. En un mundo de pecado, en un mundo condenado a la destrucción y a la muerte, el Señor aparece como una alternativa de salvación para los que en Él creen. Tú y yo debemos hacernos cercanos. Permitir que Dios encuentre en nosotros aquellos hombres y mujeres que desean agradarle y amarle y marcar la diferencia en un mundo complicado. Yo creo que entre el mundo que le tocó a Noé y el nuestro no hay mucha diferencia, queridos. No hay mucha. Si hacen un negocio y tú no escribes muy bien las cláusulas, ¿a qué te expones? A que el corazón del otro no sea tan chévere. Cuando te dan la vía en la calle, uno dice: ay, no me echó el carro, me dejó pasar. Esa es una rareza, ¿verdad? Que aquel se encontró un dinero y dijo: mire, se lo devuelvo. ¡Wow! Eso es titular en las noticias. ¿Ser honrado es un milagro? ¿Ser amable es un milagro? ¿Portarse bien? ¿Ser caballeroso, muchachos? ¿Ser gentil y amable es un milagro? Nenas, guardar pudor y recato. Ay, pero si eso es normal. No es normal que andes exhibiendo tu cuerpo. No hay necesidad, querida. No la hay. ¿Y qué hablar de sexualidad y de moralidad donde todo es normal? Y Dios pide para su iglesia hombres y mujeres diferentes. Muchachos y niños que son criados en el temor de Dios y que hacen la diferencia en un mundo malo. Los que suben al arca. De eso hay un montón de películas, ¿no? Hay muchas películas. No del arca, digo, de esa salvación de un mundo que se extingue. Tú la tienes. Dios te escogió. Tú has hallado gracia a los ojos de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios preparó un medio de salvación. Y si tú lees a partir de ese versículo 14, tú encuentras que Dios le da las medidas, las dimensiones, la forma, los materiales. Y luego el Señor empieza a traer los animales. A Noé no le tocó salir corriendo a perseguir un mamut ni un avestruz. Dios se los trajo. Imagínense ustedes corriendo detrás de un avestruz, el pobre Noé.
o queriendo agarrar una serpiente allí, venga, yo la subo, que es que le conviene. No. Dios hizo la tarea completa. Cuando Dios hace un pacto, Dios prepara todas las cosas y nos da la capacidad para cumplirlas. Dios cumple el pacto. No olviden a Sansón. No olviden a Sansón. Yo siempre le digo a los muchachos, tú te acercas por las buenas o te acercas. O te acercas. ¿Sí? Dios tiene maneras de hacerte cercano. Siempre es mejor por las buenas, muchachos. Amados, siempre es mejor acercarse a Dios de buena voluntad. Es que Dios es malo, Dios es vengativo. No, Dios es justo. Y Dios es un padre que corrige a sus hijos para que sean hijos y no bastardos. Uno no corrige al hijo del vecino. Uno corrige a sus hijos porque los ama. Porque quiere que sus vidas sean vidas abundantes. Dios amaba la naturaleza, la creación que hizo sus manos. Y tuvo que tomar decisiones, y una decisión dolorosa. Y luego viene el cumplimiento de ese juicio. Versículo 7, capítulo 7, versículos 11 y 12. El Señor dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Qué tremendo, sin parar. Fueron abiertas las cataratas de los cielos y todo fue inundado. Los que se burlaron de Noé, los que decían, está loco. Miren ese abuelo, dice que haciéndose un barco en la mitad de una ciudad. Está chiflado. ¿Qué le pasa? Está cucú. Cuando empezaron a caer las primeras grandes gotas de agua. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y llovió el primer día y pudieron subir a las montañas. Y llovió el segundo día y subieron a lo más alto de las montañas. Y llovió el día 30 y ya no había quién ni a dónde huir. Dios nos llama a un nuevo pacto. Dios nos llama a que recordemos que le pertenecemos. Y lo cantamos: te pertenezco, Señor. ¿Realmente le perteneces a Dios? Sí, pero si hace mi voluntad. Sí, pero si es como yo quiero. Sí, pero si mi vida la puedo seguir viviendo y yo soy el capitán del barco. ¿Y Jesús? No sé. Se cumplió el juicio. Ese era el antecedente. Ahora descubramos ese nuevo pacto. Me encanta cuando vamos a este capítulo 8. Y lo que encontramos allí en el versículo 20 es que luego que Noé verificó que había tierra seca y que el arca descansó sobre el monte Ararat y que su familia descendió y que todos los animalitos se habían multiplicado dentro del arca y el sol resplandeció, Noé hubiera podido salir a decir, venga, ¿qué quedó? Irse a explorar la tierra. Pero lo primero que él hace es dar adoración al Señor. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El comienzo de un nuevo pacto inicia con un encuentro genuino con el Señor. Con que tú realmente rindas tu vida a Dios. La gente se había apartado de Dios. Noé hizo todo lo contrario. Se acercó a Dios. Empezó a buscarle. Estaba refundando la tierra. Y esa refundación inició con adoración a Dios. Con ofrenda al Dios vivo. ¿Cuánto te cuesta adorar? Y adorar no es solo cantar. Adorar es maravillarte de una tarde preciosa y decirle, Señor, te pasas.
Mira esos rojos, mira esos amarillos, esos naranjas, Señor. ¡Wow! Y el Señor te dice, lo hice para ti, para que me miraras, para que me admiraras. Qué tremendo ese Dios que hace cosas maravillosas y personales, pero que te admiras de esa florecita que crece allí y que está perfecta y bien hecha, con sus tonos rosados. Trata de imitar eso. Es difícil. Noé edificó un altar a Dios y ofreció ofrenda al Señor. El pacto inicia con adoración. Y Dios se agrada de ese pacto. Miren lo que dice el siguiente versículo. Y percibió Jehová olor grato. Percibió. Dios recibió la ofrenda. Él no mandó a Noé a ofrecerle sacrificio. En otros lugares de la Biblia tú encuentras que Dios les dice, traigan sacrificio. Pero con Noé no fue así. A Noé le nació del corazón presentar una ofrenda a Dios. Y el Señor se agradó de la ofrenda. ¿Qué puedes ofrecer tú al Señor? Y dijimos iniciando que todo le pertenece. Tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, tu adoración. Esa es la verdadera ofrenda al Señor. Y Dios se agradó del sacrificio. Y entonces, en esa relación armónica entre el creador y la criatura, entre la adoración y el que adora y el que es adorado, y todo en armonía, el Señor decide, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos entiende. ¿Sabes? El renglón que tú tienes allí, resáltalo. Guárdalo en tu corazón. Y ahí descansa la razón del amor perseverante de Dios. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Porque el Señor se acuerda que somos polvo. Por eso el Señor te perdona una y otra y otra y otra vez, esperando que tú obedezcas al pacto. Que tú te acuerdes de tu pacto con Dios, un pacto de santidad, un pacto de vida renovada. Qué tremendo es encontrar en Dios la respuesta a todas nuestras necesidades, pero preferir darnos golpes contra el mundo. El Señor sabe que es difícil que tú te mantengas en santidad. ¿Por qué? Porque en tu corazón, querido, desde la juventud, es hacer el mal. Me encanta la palabra que dice, el intento del corazón. Todo el tiempo es querer hacer. Como el que juega con la llama de la vela, ¿verdad? Hasta que, ¡ay, me quemé! ¿Sí? Jugamos y jugamos y jugamos con el pecado. Jugamos y jugamos con esas condiciones de nuestra vida. Y salimos impunes una y otra y otra y otra vez hasta que finalmente, ¡boom!, te consumiste, te quemaste. El intento del corazón del hombre es el mal. Desde jovencitos. Pero a pesar de eso, el Señor dice, hoy quiero hacer un pacto contigo. Un pacto nuevo. No volveré a destruir a todo ser viviente que he hecho. Y luego promete su bendición y su amor. Y dice la palabra del Señor, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Dios es un Dios fiel. Y pacta con quienes conoce cómo son. Dios no hace pactos locos. Dios sabe con qué gentecita está haciendo pacto. Dios lo sabe. Dios te conoce. Dios me conoce. Y esta mañana está diciendo, pactemos. Clavémonos cada uno en el propósito.
Y lo mejor que tú puedes pactar con Dios es decirle: Señor, yo te quiero servir el resto de mi vida. Que nada ni nadie me mueva ni me separe de ti. Quiero que seas mi Señor. Y el Señor dice: claro que sí. Hecho. Hoy extiende tu mano. Cierra tus ojitos y estrecha la del Señor y dile: yo pacto una nueva vida. Yo pacto una nueva vida contigo, Señor. Yo no quiero seguir como he vivido. Yo no quiero que el mal siga siendo el intento de mi corazón. Señor, yo quiero vivir por ti y para ti. Quiero tener un corazón nuevo, unos sentimientos nuevos, una esperanza nueva. Señor, quiero vivir para ti. Quiero amarte con mi vida entera. Quiero amarte con mi vida entera. Hoy yo estrecho tu mano, Señor, y acepto tu pacto de salvación para mí. Hoy recuerdo que el arca es símbolo de salvación y tu cruz es símbolo de salvación. Hoy yo acepto subir a tu plan, Señor. Y te doy gracias porque me escogiste. Iglesia, agradece a Dios por Jesús, el arca de salvación. Por Jesús, el arca de vida que renueva el pacto, aunque nos conoce el Señor. Aunque sabe quiénes somos y cómo somos, el Señor no se aterra de tu pecado ni del mío. No se agrada, pero no le sorprende. Por eso nos ofrece a Jesús, la fuente de salvación y vida eterna. Acércate al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Señor, mírame. Yo estrecho tu mano y hago un pacto de caballeros contigo. Yo estrecho tu mano, Señor, y me comprometo a amarte y a servirte por el resto de mi vida. Señor, tú nos has oído y te pido, Señor, que tú nos ayudes a honrar el pacto que hoy hacemos contigo, a honrar con nuestra vida, Señor, con salud y sin salud. Padre, con riqueza o con escasez, con compañía o con soledad, con fuerza o con debilidad, Señor, con valor o con miedo, Señor, nos mantendremos en el pacto, Señor. Hoy pactamos vida de adoración y santidad a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.